El médico que arruinó la salud de mi madre por ignorarla durante 3 años no esperaba que su hija fuera abogada y que yo ya llevara 14 meses documentando cada consulta, cada diagnóstico errado y cada mentira que le dijo. Cuando el perito médico del tribunal leyó su dictamen en voz alta y el médico demandado escuchó el número de irregularidades documentadas, lo vi ponerse pálido desde el otro lado de la sala. 14 meses de trabajo condensados en 40 minutos de lectura, y él sin ningún lugar donde ir. Soy abogada, llevo 12 años en litigio civil. He visto mucha injusticia convertirse en expediente, pero ningún caso me ha costado más que este, porque la persona a la que le fallaron era mi madre. Mi madre, Amparo, tiene 61 años. Es maestra de primaria jubilada, una mujer que toda su vida priorizó la salud de los demás sobre la propia. No iba al médico cuando debía, normalizaba el cansancio, el dolor, las molestias pequeñas. Era el tipo de paciente que el sistema de salud, con sus tiempos apretados y sus listas de espera, tiende a no escuchar bien. Su médico de cabecera en el centro de salud privado al que pertenecía era el doctor Fuentes, médico general con 22 años de práctica, bien calificado en plataformas de reseñas, conocido en la comunidad. No era un médico incompetente en el sentido obvio, era algo más peligroso. Era un médico que había desarrollado la certeza de que sabía lo que sus pacientes tenían antes de escucharlos completamente. Mi madre empezó a ver al doctor Fuentes hace 5 años. Las primeras consultas fueron por cosas menores: gripa, revisión anual, renovación de recetas. La relación era funcional y mi madre estaba cómoda con él. El problema empezó hace 3 años y medio, cuando mi madre comenzó a notar síntomas que no correspondían a nada que hubiera tenido antes. Fatiga persistente que no mejoraba con descanso, pérdida de peso moderada, sin cambios en la dieta, molestias abdominales que variaban en intensidad pero que nunca desaparecían completamente. Fue al doctor Fuentes, le contó. El doctor Fuentes la revisó, ordenó algunos análisis de sangre básicos, y cuando los resultados llegaron dentro de rangos normales, le dijo que probablemente era estrés posjubilación, que muchas personas en su situación experimentaban algo similar, que descansara, hiciera ejercicio suave, y volviera en 2 meses si persistía. Persistió, mi madre volvió, y el doctor Fuentes tuvo una explicación diferente para cada consulta. Voy a narrar lo que pasó consulta por consulta, porque el patrón solo es visible cuando se ve en secuencia. Mi madre fue al doctor Fuentes 16 veces en 3 años con síntomas que persistían o se agravaban. En 16 consultas, el doctor Fuentes nunca ordenó un ultrasonido abdominal, nunca derivó a un especialista, nunca consideró seriamente ningún diagnóstico fuera del estrés y la ansiedad. Segunda consulta, 2 meses después de la primera, los síntomas persistían. El doctor Fuentes añadió a su diagnóstico la posibilidad de síndrome de intestino irritable. Le dio una dieta y un ansiolítico leve. No ordenó estudios adicionales. Tercera consulta. 1 mes y medio después, mi madre reportó que el ansiolítico no había cambiado nada. El doctor Fuentes consideró que quizás necesitaba un medicamento diferente. Cambió la prescripción. Tampoco estudios adicionales. Cuarta consulta. Mi madre fue con su hija, con mi hermana menor, que le pidió al médico que explicara por qué no consideraba hacer más estudios dado que los síntomas no mejoraban. El doctor Fuentes, según me contó mi hermana después, fue condescendiente. Le explicó que los análisis de sangre estaban normales, que los síntomas eran subjetivos, que el estrés se manifestaba de formas muy diferentes. Quinta, sexta, séptima consulta. Variaciones del mismo patrón. Mi madre describía síntomas. El doctor Fuentes ofrecía una explicación que sonaba razonable. Se iba con algún medicamento nuevo o con ajuste a uno existente. Nada mejoraba. En la 10ª consulta, mi madre le dijo directamente que creía que algo más grave estaba pasando. El doctor Fuentes le dijo, y esto está documentado en sus propias notas clínicas, que su paciente tenía tendencia a la hipocondría relacionada con la transición a la jubilación. Mi madre no era hipocondríaca,
Tenía un tumor en el páncreas que llevaba meses creciendo mientras el médico le cambiaba el ansiolítico. El diagnóstico correcto llegó de la forma más dolorosa posible, una urgencia. Mi madre amaneció un día con un dolor abdominal agudo que la dejó sin poder moverse. La llevamos a urgencias de un hospital diferente al que normalmente frecuentaba. El médico de urgencias la revisó, vio el historial que mi madre llevaba consigo, ordenó un ultrasonido abdominal de emergencia. El resultado llegó en 2 horas. Había una masa en el páncreas que requería confirmación inmediata con tomografía. La tomografía confirmó tumor pancreático. El oncólogo que la evaluó esa misma tarde fue directo y compasivo. Era un tumor que por sus características y tamaño probablemente había estado presente y creciendo durante al menos 18 meses, posiblemente más. Con un diagnóstico más temprano, las opciones de tratamiento habrían sido significativamente más amplias. Me senté en esa sala de espera del hospital mientras mi madre estaba con los médicos y traté de procesar lo que acababa de escuchar. 18 meses. Durante 18 meses de ese tiempo, mi madre había estado yendo regularmente al doctor Fuentes describiendo síntomas que eran completamente compatibles con lo que ahora tenía diagnóstico. Hay un duelo específico que viene con una negligencia médica. No es solo el duelo por la enfermedad, es el duelo por el tiempo perdido, por las opciones que existían y ya no existen, por lo que hubiera podido ser diferente si alguien hubiera escuchado. Esa noche llegué a mi casa, abrí mi computadora, creé una carpeta y la llamé Caso Fuentes, y empecé a documentar todo desde el primer día. Tengo 12 años de práctica legal en litigio civil. Sé lo que hace la diferencia entre un caso que prospera y uno que se desvanece en la sala del tribunal, la calidad de la documentación. Los hechos pueden ser indignantes, la injusticia puede ser obvia, pero sin documentación sólida un caso es solo una historia. Lo primero que hice fue solicitar el expediente clínico completo de mi madre con el doctor Fuentes. En México, el paciente tiene derecho legal a acceder a su expediente clínico. El consultorio del doctor Fuentes puso dificultades iniciales. Presentamos solicitud formal por escrito. El expediente llegó 3 semanas después. Lo revisé con un colega médico, internista, que me ayudó a analizar el contenido desde una perspectiva clínica. Lo que encontramos en el expediente fue revelador. En 16 consultas, el doctor Fuentes había documentado los síntomas de mi madre de forma cada vez más breve y cada vez más sesgada hacia su diagnóstico de estrés. Las notas de las últimas consultas eran telegráficas al punto de casi no existir, y en ninguna de las 16 había una justificación clínica documentada de por que no se había derivado a especialista ni por que no se había ordenado imagen abdominal. Lo segundo fue buscar la guía clínica aplicable. Las guías de práctica clínica en medicina son documentos que establecen los estándares de atención esperables para diferentes presentaciones de síntomas. Existen guías específicas para síntomas gastrointestinales persistentes en adultos mayores de 50 años. Esas guías establecen claramente que la persistencia de síntomas como los de mi madre más allá de un periodo definido requiere imagen abdominal y derivación a gastroenterología. El doctor Fuentes no había seguido esa guía. Lo tercero fue buscar un perito médico independiente dispuesto a revisar el caso. Esto fue lo más difícil. Los médicos son reluctantes a testificar en contra de colegas. Contacté a 9 especialistas antes de que una oncóloga con experiencia en litigios médicos aceptara revisar el expediente. Su dictamen preliminar fue contundente. El patrón de atención del doctor Fuentes con mi madre había estado por debajo del estándar de cuidado establecido por las guías clínicas relevantes. De forma sostenida y documentable, durante al menos 12 de los 16 meses en que mi madre presentó síntomas relevantes. Con ese dictamen en mano, a los 14 meses de haber abierto la carpeta, presentamos la demanda. La demanda fue por responsabilidad médica civil y por daño moral. Demandamos al doctor Fuentes individualmente y a la clínica privada donde ejercía, que tiene responsabilidad solidaria sobre las prácticas de sus médicos contratados. El proceso de descubrimiento, la fase donde cada parte tiene acceso a los documentos de la otra,
fue donde el caso se expandió de formas que no anticipaba. La clínica, al presentar sus documentos, reveló algo que no era públicos. En los 2 años previos a la demanda de mi madre, habían recibido 4 quejas formales ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico relacionadas con el Dr. Fuentes. Quejas por atención deficiente, por diagnósticos tardíos, por falta de derivación oportuna. 2 de esas quejas habían sido resueltas con acuerdos extrajudiciales confidenciales. La clínica sabía, habían recibido señales de que había un problema con la práctica del Dr. Fuentes y habían optado por resolver los casos individualmente sin modificar la situación que los generaba. Eso cambió la naturaleza de la demanda. Ya no era solo la negligencia de un médico individual. Era un patrón conocido que una institución había optado por gestionar con dinero en lugar de con corrección. El Dr. Fuentes, a través de su abogado, intentó argumentar que su atención había sido adecuada dado el cuadro clínico que tenía disponible, que los síntomas de mi madre eran inespecíficos, que el tumor pancreático es notoriamente difícil de detectar, que incluso con estudios más tempranos el resultado podría haber sido similar. La perito médica respondió a cada punto con precisión quirúrgica. Los síntomas no eran tan inespecíficos. La combinación específica que presentaba mi madre en el contexto de su edad y su perfil estaba señalada explícitamente en las guías clínicas como indicadora de imagen abdominal. El tumor pancreático es difícil, sí, pero los estudios de imagen tienen sensibilidad suficiente para detectarlo en etapas más tempranas si se ordenan cuando corresponde, y el argumento de que el resultado hubiera sido similar lo refutó con estudios oncológicos que muestran la diferencia estadísticamente significativa en tasas de respuesta al tratamiento según la etapa del diagnóstico. Cada argumento de la defensa encontró respuesta documentada. Eso es lo que hacen 14 meses de trabajo metódico. 6 8 0. El veredicto, lo que el juez determinó. El proceso duró 16 meses, desde la presentación de la demanda hasta la sentencia. Hubo audiencias, peritajes, contraperitajes, interrogatorios a testigos. Fue un proceso intenso que yo manejé personalmente, con apoyo de mi despacho. El juez determinó responsabilidad del Dr. Fuentes por incumplimiento del estándar de cuidado médico en forma sostenida. Durante el período documentado, la clínica fue declarada solidariamente responsable por no haber actuado sobre información que tenía de la práctica deficiente del médico. La indemnización ordenada cubrió los costos del tratamiento oncológico de mi madre, que son sustanciales dado que el cáncer de páncreas requiere tratamientos intensivos y prolongados. También incluyó daño moral, que en casos de negligencia médica considera el sufrimiento del paciente derivado del diagnóstico tardío y las opciones de tratamiento perdidas. El total de la indemnización fue significativo. No voy a dar el número exacto porque hay una cláusula de confidencialidad sobre el monto específico. Lo que sí puedo decir es que fue suficiente para cubrir completamente el tratamiento de mi madre y generar además una reserva para su cuidado futuro. El Dr. Fuentes perdió temporalmente su licencia para ejercer mientras dura un proceso de revisión disciplinaria ante el colegio médico. La clínica tuvo que implementar protocolos nuevos de supervisión y un mecanismo diferente de gestión de quejas. Mi madre está en tratamiento. El tumor es operable en la etapa en que se encontraba cuando llegó el diagnóstico correcto, aunque las cosas habrían sido más simples con un diagnóstico más temprano. Responde bien al tratamiento. Los médicos son cautelosamente optimistas. No puedo decir que todo está bien. El daño que el retraso causó es real y tiene consecuencias que van a durar. Pero sí puedo decir que mi madre tiene una lucha con armas, no sin ellas. Y eso hace diferencia. 8-0-9-0. Reflexión: lo que aprendí como hija y como abogada. Este caso me enseñó algo que creía saber pero que vivir desde adentro confirmó con una fuerza diferente. La documentación no es un tecnicismo legal, es poder real. Es la diferencia entre tener una historia y tener un caso. Si mi madre no hubiera guardado cada receta, cada resultado de análisis,
cada nota de consulta que el médico le daba. Si yo no hubiera empezado a construir el expediente desde el primer día, si no hubiera encontrado la perito dispuesta a ser honesta sobre lo que los documentos mostraban, el resultado habría sido diferente. Como hija, este caso me enseñó algo sobre el sistema médico que preferiría no saber. Hay médicos que desarrollan certezas que ya no escuchan a sus pacientes, y cuando eso pasa, los pacientes que más lo pagan son los que el sistema entrena para no insistir, para no ser difíciles, para confiar en la autoridad médica sin cuestionarla. Mi madre era exactamente ese tipo de paciente. Nunca quiso ser una carga, nunca quiso parecer alarmista. Siempre salía del consultorio con la sensación de que quizás exageraba. La lección: si sientes que algo no está bien en tu cuerpo y un médico te dice que es ansiedad o estrés, busca una segunda opinión. No es falta de respeto al médico, es responsabilidad sobre tu propia salud. ¿Ustedes han vivido algo similar con el sistema médico? ¿Han tenido que insistir mucho para ser escuchados? Cuéntenmelo en los comentarios. Y si este video puede ayudar a alguien a reconocer que tiene que seguir insistiendo, compartan. Nos vemos en el siguiente.